que, que básicamente ha organizado acá la doctora Romina Reckers junto con Lucas Reckers. Así que es realmente un placer. Estamos en el Instituto Gioja de la Universidad de Buenos Aires. Agradecemos mucho que nos hayan cedido, digamos, este lugar para esta conferencia. Y bueno, lo que vamos a hacer entonces, tenemos una agenda bastante apretada hasta las 8 de la noche, así que es mucho trabajo por delante. Vamos a empezar entonces con esta mesa de apertura sobre bioética en la intersección del cambio climático y la salud, y nuestros oradores van a ser primero la doctora Romina Reckers, quien está en la Universidad de Graz, en Austria, actualmente en Oxford, pero bueno, su lugar de trabajo es la Universidad de Graz y forma parte del equipo transdisciplinario de GLIDE sobre promotores de la transición climática. La tengo con democrática, será que el mundo cada vez está más difícil. Es la PI de este equipo y de todo este trabajo que se viene haciendo. Empezamos juntos con un proyecto de GLIDE, juntas con un proyecto de GLIDE, pero después hubo toda esta derivación que pudo seguir y liderar Romina. Después vamos a tenerla a la doctora Mariah Merritt, que también forma parte de GLIDE, que es este consorcio entre la Universidad de Oxford y Johns Hopkins, Global Infectious Diseases Ethics Collaboration, y ella pertenece al Berman Institute of Bioethics en Johns Hopkins. Así que realmente, Mariah, es un placer contar contigo para esta presentación. Y vamos a cerrar con Lucas Reckers, que es el presidente de la fundación, y Mariah va a hablar sobre el aire puro como una cuestión relacionada con la salud, que, digamos, nos lleva a pensar en las contribuciones, en las contribuciones determinadas a nivel nacional. Y vamos a finalizar entonces con el doctor Lucas Reckers, que, como estaba diciendo, es presidente de la Fundación Ética Climática y Desarrollo Argentino. Y después la idea es que nos puedan acompañar durante todo el día. Vamos a continuar a partir de las 13, como les decía, hasta las 8 de la noche. Espero que todos tengan por ahí su agenda y que sigan presentes. Y entonces recién lo estaba invitando, estaba viendo a ver si Marcelo Alegre, que es el director del Instituto Gioja, estaba presente, si lo iba a ver en persona, pero más no. Lo vamos a escuchar por Zoom. Marcelo, ¿querés dar unas palabras de bienvenida? Bueno, muy brevemente, sí, les doy la bienvenida al instituto. En un rato nos vamos a ver más personalmente. Son momentos muy especiales. La temática de este encuentro es muy importante. Y bueno, son momentos muy especiales porque el gobierno le ha declarado la guerra a la universidad pública. Y además le ha declarado la guerra al compromiso contra el cambio climático. Eh, por lo tanto, es más importante que nunca que existan estos ámbitos, estos debates, estas discusiones, para no bajar los brazos, bueno, aún en momentos tan adversos. Y nada más que eso, les doy la bienvenida al instituto, les agradezco que hayan propuesto al instituto como lugar para realizar un encuentro tan importante.
estamos a su disposición y le deseamos que sea un gran encuentro. Muchísimas gracias, Marcelo. Y entonces vamos a dar origen, vamos a empezar con nuestras presentaciones. Como ya había dicho, va a empezar la doctora Romina Reckers. Romina, no sé si tenés slides que querés compartir pantalla. Sí, tengo una presentación, pero creo que la van a compartir ustedes ahí, ¿cierto? Perfecto, lo compartimos de acá entonces. ¿Nos escuchan bien? Sí, yo escucho bien. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí. Bueno, ahí Voy a hablar un comparto. poco extraño porque estoy en una sala compartida, entonces. No hay problema. Ahí comparto. Avísame si se ve bien. Ok, aquí está. Bueno, primero decir que me alegra mucho verlos a todos, porque con cada uno compartimos diferentes proyectos y momentos y lugares. Y muchas gracias especialmente a Florencia, quien ha sido y es mi mentora en esto de la bioética, que es algo reciente en mi trabajo. Antes trabajaba haciendo filosofía política principalmente. Así que bueno, me alegra mucho y me alegra mucho también que este seminario esté teniendo lugar en el Instituto Gioja y en la sala Carlos Nino, si no me equivoco. Y estoy en lo correcto, porque como decía Marcelo, en este momento tan difícil para la política climática, para la ciencia climática y también para la salud, yo creo que las instituciones democráticas que tenemos son la clave para identificar cómo salir de esta situación y cómo continuar. En este último tiempo he tenido varias lecturas y también en mi experiencia con los estudiantes más jóvenes, quienes están muy decepcionados de las instituciones democráticas y creen que el modo de enfrentar estas crisis globales es un modo alternativo a las instituciones democráticas. Em, Como el activismo y la acción directa, dejando de lado las instituciones democráticas, porque puede ser que el activismo sea compatible y sea como construido al interior de las instituciones democráticas, pero veo cada vez más una tendencia a esta dirección que creo que esta es una intuición que tengo, no es algo en lo que haya trabajado, pero creo que no es el camino, sino que por lo contrario tomar la memoria colectiva y lo que hemos hecho en el pasado para afrontar otras crisis en nuestra región y en nuestro país, por ejemplo, en Argentina, en la transición hacia la democracia, creo que ese es el camino, apoyarnos en las instituciones democráticas e invitar a los diferentes actores a, a seguir este camino en lugar de alternativas, ¿no? Ok, la siguiente slide. Yo no la puedo cambiar. Por lo menos aquí, bueno, esta soy yo. Siguientes. Ok, bueno, como decía Florencia al principio y solo lo voy a mencionar, esta actividad es una actividad, este seminario es un seminario de divulgación de los resultados de algunos proyectos de investigación que estamos coordinando y llevando adelante en el marco de el apoyo y el financiamiento provisto por GLIDE. Y este evento también es financiado por GLIDE y apoyado por GLIDE. Los proyectos de investigación, algunos de los proyectos de investigación de los que vamos a hablar hoy, porque también tenemos los proyectos de Flaxo, por ejemplo, mañana tendrán una mesa al respecto, pero estos proyectos de investigación sobre los cuales hablaremos hoy son proyectos ejecutados por un equipo de investigación que hemos construido en Sudamérica con investigadores que se encuentran radicados en diferentes lugares de Sudamérica, en Argentina, Paraguay, Perú, Brasil, y también en colaboración con la Universidad de Graz, que es la universidad en la que me encuentro radicada como investigadora.
Y este es un equipo de investigación transdisciplinar del que tengo que decir que sin ellos no podría hacer nada y aprendo muchísimo de ellos, de cada uno. Y este equipo es un equipo, como les decía, de investigación transdisciplinar porque se encuentran representadas diferentes disciplinas. Por ejemplo, contamos con la participación de filósofos, abogados, politólogos y también biólogos, como el caso de Carlos Yavar. Pero también es un equipo transdisciplinar porque las pertenencias, si uno establece un umbral entre lo académico y lo no académico, nuestras pertenencias, nuestros roles y trabajos en algunos casos se encuentran más ubicados del lado de lo académico y en otros casos más del lado de lo no académico. No exactamente lo no académico, no sé si este es el término correcto, pero sí el activismo, la promoción de los derechos y este tipo y políticas. Em, los proyectos que tenemos sobre los cuales vamos a hablar hoy son, en primer lugar, un proyecto sobre los facilitadores de justicias en los planes nacionales de adaptación y en los planes nacionales de adaptación del sector salud, específicamente un proyecto sobre el derecho humano a la salud, en el marco del cual participamos del proceso de consulta que Chile y Colombia iniciaron en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, produciendo información y asesorando a la Corte para determinar cuál es el ámbito y el alcance de las obligaciones de los estados para la protección de los derechos humanos durante la emergencia climática o en la emergencia climática. Y el proyecto de investigación más reciente es un proyecto sobre coproducción de conocimiento normativo. Estamos trabajando en intentar, y sobre esto vamos a hablar en detalle hoy, en adaptar el equilibrio reflexivo, que es uno de los métodos más empleados por filósofos y bioeticistas, ampliarlo para incluir los puntos de vista de la población, de las comunidades, pero no simplemente como inputs para informar el trabajo de los filósofos y bioeticistas, sino también como un modo de coproducir conocimiento con ellos. Y bueno, hablaremos más sobre esto en el último panel del día. Y finalmente, estos proyectos se conectan con mi proyecto de investigación en la Universidad de Graz. Es un proyecto sobre justicia transicional focalizado en la transición climática, donde intento identificar cuál es el rol de la justicia transicional con independencia del contexto histórico con el que generalmente asociamos los casos paradigmáticos de justicia transicional. Si uno piensa en justicia transicional, los casos paradigmáticos son la transición post-apartheid en Sudáfrica, la transición post-dictadura en Argentina, o las no transiciones, como en el caso de España o de Chile, ¿no? La transición post Segunda Guerra Mundial en Europa y particularmente en Alemania. Estos son los juicios o instancias o casos paradigmáticos de justicia transicional. Sin embargo, uno puede pensar la justicia transicional como como un tipo de justicia que puede servir en diferentes contextos. Y sirviendo en diferentes contextos, no necesariamente tiene que estar aislada o escindida de los conflictos morales que se enfrentaron en los casos paradigmáticos. Y ya vamos a ver cómo esto es así a lo largo de los paneles que vamos a tener hoy. Creo que el marco de la justicia transicional puede ofrecer una herramienta conceptual y normativa clave para la planificación nacional de políticas tanto de adaptación como de mitigación, desde que ordena los conflictos y los hace visibles y establece criterios y principios para adjudicar conflictos de intereses, expectativas y derechos, que estos son los conflictos que tenemos que resolver en el marco de la transición. Siguiente, Filmina, por favor. Antes de avanzar sobre este punto, me gustaría también
retomar algunas cuestiones sobre el trabajo de nuestro equipo de investigación, algunas de las limitaciones que enfrenta nuestro trabajo y la capacidad de desarrollar nuestro trabajo como equipo de investigación, que son limitaciones que en abstracto a veces son mencionadas y reconocidas en el norte global, pero en concreto y en las prácticas de cooperación y de coordinación son difíciles, son obstáculos que son difíciles de entender y comunicar, ¿no? El primer gran obstáculo son las limitaciones financieras, las limitaciones para acceder a financiamiento para la investigación y particularmente la falta de capacidad y de personal para poder trabajar en las aplicaciones para conseguir financiamiento internacional. Esto por un lado, pero luego hay otra serie de limitaciones que son también del orden de lo financiero, como en el caso de la cooperación internacional, cuando un proyecto recibe financiamiento y ese financiamiento llega a un país en Sudamérica, los requerimientos locales, los impuestos locales, cómo cada país trata a las organizaciones que trabajan en estos temas, va a tener un efecto habilitador o obstaculizante de la investigación. En nuestra experiencia ha sido obstaculizante, ha sido en este sentido una mala experiencia de la cual estamos intentando aprender, pero a veces es difícil en la cooperación internacional poder organizar y contemplar estos aspectos en la planificación de esa cooperación. Y luego hay otros aspectos como que son propios, a mí me parece, de nuestra región de Sudamérica. Uno es la centralización, como las instituciones de investigación, los investigadores más reconocidos en el plano internacional y las universidades más reconocidas por lo general en los países sudamericanos se encuentran ubicadas en las capitales de los países. Esta es una gran limitación para los investigadores e instituciones que no se encuentran radicados en las capitales de los países, sobre todo teniendo en cuenta que los países sudamericanos son países con una gran extensión territorial, donde los puntos de vista de diferentes personas ubicados en diferentes partes del territorio sobre cuestiones de cambio climático y salud son muy relevantes. Cómo incorporarlos como parte de una agenda de investigación nacional es complicado y es difícil si tenemos en cuenta esta centralización de la investigación y de las políticas. Pasando al tema que nos convoca hoy, este año se cumplen 10 años del Acuerdo de París. Acá comparto una foto de los mandatarios en el momento de la celebración del acuerdo y se presenta la oportunidad de enviar o estamos frente a una nueva ronda de contribuciones nacionalmente determinadas, es decir, esa instancia en la cual, de esto van a hablar con más detalle los especialistas, esa instancia en la cual los países planifican y se comprometen a mediano y largo plazo, tanto en el ámbito de la mitigación como en el ámbito de la adaptación y en las pérdidas y daños también, y en la compensación de las pérdidas y daños también. Y por eso organizamos este seminario, porque creemos que la divulgación de los resultados de nuestros proyectos de investigación puede contribuir a este proceso, ofreciendo a los países y a las personas involucradas en el desarrollo de las contribuciones nacionalmente determinadas marcos normativos y conceptuales de justicia, de ética y de derechos humanos, y también metodológicos para planificar y redefinir el modo en que se planifican estas contribuciones. De este modo, nosotros creemos que si estas consideraciones son incorporadas, estas políticas no solo ganan más legitimidad y se acercan más a un ideal de justicia, sino que se maximizan las oportunidades por un lado y también se evitan que las políticas fallen o que las políticas terminen en casos, por ejemplo, de mala adaptación. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, se implementa una política de adaptación que beneficia a un sector, pero esto
conlleva un incremento de la vulnerabilidad para otros sectores. Bueno, todas estas cuestiones son cuestiones que la planificación puede solventar y puede responder a estas cuestiones, pero si la planificación es además con justicia y con ética y con bioética, en el caso de las políticas de cambio climático y salud, las chances de hacerlo mejor y de maximizar las oportunidades son aún más grandes. Como decía Marcelo, al comienzo de este panel, estamos atravesando un momento difícil en términos de cambio climático y de salud global. Y en el caso de nuestro país, y esta es la razón por la cual decidimos organizar este evento en Argentina, es particularmente difícil porque como es de público conocimiento, el presidente de Argentina, Javier Milei, varias veces se ha manifestado como alguien que está en contra de la ciencia climática y en contra de las políticas climáticas y también de salud. Y luego del cambio de gobierno en Estados Unidos, muchas noticias y diferentes versiones circularon acerca de la intención del gobierno nacional de Argentina de abandonar el Acuerdo de París, abandonar la OMS y abandonar el Mercosur y el acuerdo que recientemente el Mercosur celebró con la Unión Europea. Un acuerdo que es un acuerdo comercial, pero en el cual uno de sus ejes es el Acuerdo de París. Es un elemento esencial de ese acuerdo comercial, el Acuerdo de París. Entonces, la situación es difícil y es difícil determinar si esta es una cuestión retórica e ideológica, pero luego qué va a pasar en concreto. De todos modos, estamos aquí tratando de ofrecer lo mejor de nosotros para que se logren alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, aún en estas condiciones no ideales. Así que bueno, muchas gracias a todos por unirse a este esfuerzo. Gracias. Perfecto, Romina, justo te iba a decir, quedan 5 minutos, pero terminaste impecable. Vamos a continuar entonces y vamos a dejar por ahí una discusión o preguntas o comentarios para el final. Así que vamos a continuar con la presentación de Mariah Merritt sobre el aire puro y el vínculo con la salud. Hi, everyone. Excuse me, should I share my slides? Is that okay? ¿Preferís que ella las muestre a la... Okay. Yes, you can do that. All right. Just a moment then. Great. Well, good day, everybody. Excuse me. My name is Mariah Yes. Merritt, and I'm a professor in the Berman Institute of Bioethics in the Bloomberg School of Public Health. Thanks very much to Romina Rekers, Florencia Luna, and Lucas Rekers for organizing this event and inviting me to participate. And it's my honor to speak with you today. I also want to thank Evangelina Ibanez for the translation. I really appreciate being able to present in English and have people hear me in Spanish, so thank you for that. My intention today is to emphasize clean air as a health-related reason to meet nationally determined contributions, or NDCs. And I'll begin with some introductory points about the broader context. Then I'll talk briefly about the Oxford Johns Hopkins Global Infectious Disease Ethics Collaborative, or GLIDE, in that context. Next, to lead up to my main point about clean air as a health-related reason to meet the NDCs, I want to discuss communicating about climate change and the importance of putting human health in the foreground of communication with the general public, elected officials, and policymakers. I'll then draw a distinction between two sources of health impacts related to climate change. Then, in alignment
with that distinction, I will discuss two kinds of health-related reasons to meet the NDCs. I'll then make an ethical suggestion focusing on community leadership. And in conclusion, I'll ask you to take action. Here are some introductory points about the broader context. First, I am painfully aware that the government of my home country, the United States, has withdrawn from the Paris Agreement for a second time. Because of that, I appreciate the commitment by Bloomberg Philanthropies and others to ensure the nation's funding and reporting obligations to the UN Climate Change Secretariat are met. I'm also grateful for the coalition of US cities, states, businesses, and other subnational climate leaders working to meet the US commitment to reduce emissions 61 to 66% below 2005 levels by 2035. Even without the support of the US federal government, all of these subnational actors will be using every means that they can to get the job done. Second, as many of you know, there is a growing interest in bioethics work related to climate and health. And on this slide, I just mentioned two of the most recent initiatives. There's a call for papers by the Bulletin of the WHO, which invites contributions from all stakeholders, including public health decision makers, researchers, civil society, and community representatives by the 1st of June 2025 about the ethics of research into health and climate change. In addition, the Nuffield Council has just released a report called Climate Change and Health: Embedding Ethics into Policy and Decision Making. So the time is ripe for all of us who have these interests to get involved. Now, let me take a moment to talk about GLIDE, the Oxford Johns Hopkins Global Infectious Disease Ethics Collaborative. I'll just read through the first and last paragraphs here. GLIDE aims to provide a flexible collaborative platform for identifying and analyzing ethical issues arising in infectious disease treatment, research, response, and preparedness through the lens of global health ethics. It is funded by a Wellcome Humanities and Social Science Award. Now, because the focus of GLIDE is global infectious disease ethics, our connection with climate change and health runs mainly through issues of global health ethics connected with climate-sensitive infectious diseases. And to give you an example, here is the GLIDE-supported project that I'm most familiar with because it's one of my own projects. My colleagues and I are very grateful to GLIDE for supporting our initial work here. The GLIDE seed project was called Climate Change and Infectious Disease: Rethinking the Ethics of Researcher Community Partnerships in the Face of Structural Environmental Vulnerabilities. We understand that much international infectious disease research occurs against the backdrop of structural vulnerabilities, including poverty, political conflict, and climate change. And in many of the world's least advantaged populations, where the burden of climate-sensitive infections is often highest, there are few data to guide decision-making or stimulate action on climate change and infectious diseases. So an urgent priority for climate-sensitive infectious diseases is for research to improve the prediction of disease burden, especially where climate change is likely to increase it. There is an ethical imperative for such research to mitigate or even eliminate current and future harmful effects of disease. But to what extent should research or research institutions also engage with the whole set of structural vulnerabilities that affected communities are living with? And our goal is to understand better
the ethical responsibilities of researchers and research institutions toward community partners in relation to climate change and other structural vulnerabilities in the context of infectious disease research. With preliminary data from this GLIDE-funded project, we were funded with a larger grant from the Greenwall Foundation to take this inquiry deeper. We have recently published this scoping literature review and qualitative framework analysis of existing studies on climate and health, where scientists made a point of involving communities in their research. The co-authors are listed here, and I want to acknowledge my colleagues Jill Black and Maureen Kelly for leading this paper and doing the major part of the work on it. The paper argues, and I quote from the abstract here, that ethically engaging and involving communities and the wider public in research at the intersection of climate change and health is imperative for identifying relevant research priorities, promoting responsiveness that can appropriately fill gaps in at-risk settings, and advancing social justice. So I invite you to read this paper, and because my colleagues did most of the work on it, I can tell you it's a really good paper, in my opinion. Moving on now to the main subject of my talk. Let's keep in mind this theme of ethically engaging and involving communities and the wider public when it comes to climate change and health. To lead up to my main point about clean air as a health-related reason to meet the NDCs, let's now consider the importance of putting human health in the foreground of communication about climate change with the general public, elected officials, and policymakers. If you are not already familiar with the work of Mona Sarfati and Edward Maybach on climate change communication, I highly recommend them to you. This quotation is from a book chapter they published last year called Communicating the Health Relevance of Climate Change. Now, I recognize this is mainly about the US experience, and in a moment, I will call out the need for more research on this subject in other national settings, and especially for low and middle income countries. Sarfati and Maybach point out that, at least in the US, public discussion of climate change has been framed in several different ways that unfortunately are either polarizing, like the environmental and political frames, or hold interest for too few people, like the scientific frame. They note that the health frame is a new way to talk about climate change, especially by emphasizing the health benefits associated with measures to address climate change, as I have highlighted here in the red box. Recent empirical research suggests that, and I quote from Sarfati and Maybach here, people who know and accept these 5 key facts are significantly more likely to support a societal response to climate change and to personally take actions that encourage a societal response. It's real. It's us. Experts agree. It's bad. There's hope. And in this graphic, I am highlighting and emphasizing the specific reasons why there is hope. There are many actions we can take that will address climate change and improve our health in equitable ways. To be sure, as I mentioned a moment ago, more research is needed on effective communication with policymakers to get them to act on climate change and health. This scoping review by Maybach's team found that we need more experimental research and more research to generate and test communication strategies in more middle and low income countries where fewer studies have been done. Even with that limitation in mind, however, it is still worth considering more deeply the value of the health frame in communication about climate change. Excuse me.
To that end, it is important to distinguish sharply between two sources of health impacts related to climate change. First, there are the health impacts of fossil fuel extraction, processing, and transport and combustion. I mean, what we're doing is digging toxic substances out of the ground or otherwise extracting toxic substances from where they are and moving them around and then burning them. Why would that ever be good for health? I mean, I know there's the history of human development, which required a lot of energy, but right now, alternatives are available cheaply and at scale. So from the standpoint of human health, it just makes less and less sense to dig up these poisons and carry them around and then burn them. And second, there are the health impacts of the changing climate itself. To consider the first kind of impact, let's look at this graphic from an article by Donaghy and colleagues called Fossil Fuel Racism in the United States: How Phasing Out Coal, Oil, and Gas Can Protect Communities. As the authors say in their abstract, each stage of the fossil fuel cycle generates toxic air and water pollution, as well as greenhouse gas emissions that drive the global climate crisis. And I do recommend reading the whole paper because they're extremely systematic in documenting at each stage of the fossil fuel life cycle the specific ways in which public health harms occur and have disproportionate impacts. And in the US, because of our, let's see, at least 400-year, some might say 500-year history of racism and other structural atrocities and injustices, those structures remain largely in place in our society, and the public health hazards from air and water pollution fall disproportionately on Black, Brown, Indigenous, and poor communities. And let me just say explicitly, we can see from the ethical standpoint that this is a matter of grave injustice. Here's one example that's very local to my home city, Baltimore, Maryland. Curtis Bay is a neighborhood in Baltimore. So this is happening to our neighbors right here. At the top left, you see a large coal terminal with some train cars marked CSX. CSX is a multi-billion-dollar company that operates this coal terminal and brings in coal from the Appalachian region by train. At right, you see how close this operation is to a residential neighborhood where people's families have lived for many generations. As described in this story by Melody Schreiber with photos by Molly Miller, the Port of Baltimore is the second largest export hub of coal in the nation. Like, all of this coal is coming right through the neighborhood here. It is a large amount of coal. As Schreiber writes, the dust blows from the massive coal piles and from the open cars of screeching trains, and it settles on everything, plastering windows, coating water in children's inflatable pools, and slipping into homes when doors swing open. It is sucked into lungs, sending breathless children to the hospital. Residents have high rates of asthma, lung cancer, heart disease, and chronic lower respiratory disease, and their life expectancy is almost 4 years less than Baltimore's average. Looking at the second source of health impacts related to climate change, the already grave injustice against communities exposed to the health impacts of fossil fuel extraction, processing, transport, and combustion is compounded because these same communities are also at disproportionately high risk
for the health impacts of the changing climate itself, in light of the same structural vulnerabilities that place them in harm's way from the fossil fuel industry. And we know these impacts only too well, as summarized in the 2024 Lancet Countdown report under indicator category 1, health hazards, exposures, and impacts. Extreme heat, extreme weather events, infectious disease transmission, and food insecurity and undernutrition. Now, from the ethical standpoint, we have a moral responsibility to prevent and reduce both kinds of health impacts and their unjust distribution. My point, though, is that in communicating with the general public, policymakers, and elected officials to get them to take action, it's worth considering the strategic advantage of foregrounding the first type of impact from the activities of the fossil fuel industry and especially dirty air. We all need to breathe. And we need to do it moment by moment. Even the World Economic Forum considered this in their 2025 annual meeting at Davos. The author of this item is Jane Burston, the chief executive of a philanthropic organization called the Clean Air Fund, which dedicates about $20 million per year to funding air pollution reduction initiatives. Burston highlights 3 points. Air pollution is not only accelerating climate change, it is responsible for millions of deaths each year and is a silent driver of economic decline. Many solutions to climate change can also address air quality, often at little extra cost, so it makes economic sense to tackle both together. Investors must aim to achieve more with their climate funding by prioritizing projects that are also beneficial for air quality. And this brings us to the 2 kinds of health-related reasons to meet the NDCs. The first kind of reason is the near-term benefits of reducing or eliminating fossil fuel use, and clean air is an example. The second kind of reason is the long-term benefits of slowing down climate change. Both kinds of reasons can motivate climate action, but advocates may place the first kind of reason, for instance, clean air, in the foreground as something that is of immediate concern to affected communities, which makes it more likely that elected officials can claim credit for their efforts in the context of local and state election cycles that are relatively short, compared with the amount of time it will take for climate action to reverse the health impacts of climate change itself, like extreme heat and extreme weather. Here's an example of legislation being considered right now at the state level in Maryland. It would charge companies like CSX $13 per ton of coal transported through Maryland. The sponsors are a state senator and a state delegate from districts in the broader Baltimore metro area. And the text shown here comes from a fact sheet created by the Maryland League of Conservation Voters, which is advocating for the bill. Now, I've highlighted the parts that describe the first kind of health impact we talked about, in this case from the transport of fossil fuels. It says, coal traveling through Maryland creates significant air pollution, affecting the health of residents living along transport routes. Coal transport creates significant air quality issues in nearby communities. Communities along transport routes face higher rates of asthma and respiratory issues. I've also highlighted the parts describing what the fund would do to address these immediate health impacts. Directs 40% of revenue to support overburdened and underserved communities affected by coal transport. Provides $5 million annually for asthma treatment programs targeting residents living along coal transport routes. I have underlined in red the parts of the fact sheet that deal with the longer term horizon of climate action, but they don't use the health frame specifically. They just say things like burning coal conflicts with the state's climate goals.
Current funding for greenhouse gas pollution mitigation is insufficient, and the fund generates approximately $300 million per year for climate programs. This all suggests that advocates believe the health frame is most effective, again, when speaking to elected officials and policymakers to get them to do something. The health frame could be most effective when talking about the near-term health benefits of climate action, like the clean air that would come from reducing fossil fuel use. And in this case, the emphasis is really on assisting affected communities with the health impacts of what's already happening, so that the health benefit to them is actually treatment for their asthma that's caused by fossil fuel transport. I said earlier that we would come back to the theme of ethically engaging and involving communities in the wider public when it comes to climate change and health, and now here we are. My suggestion is to strive for systematic partnership towards a fossil-free future. The vision here is for communities to be able to lead policymakers and engage health professionals to collaborate systematically, to connect specific pathways toward meeting NDCs with the needs of specific communities experiencing present health harms from fossil fuel use. The example that I just talked about from what's under consideration in the Maryland State Legislature is an example of connecting specific pathways toward meeting NDCs with the needs of specific communities experiencing present health harms. Here's another example from the Black Appalachian Coalition Freedom to Breathe campaign. The campaign states that residents of Allegheny County, Pennsylvania, inhale millions of pounds of toxic pollutants, including substances linked to cancer, birth defects, and reproductive problems, because of the numerous industrial facilities and oil and gas plants in the county, where over 1.2 million people live. And the campaign then draws on the human right to health and commits to working with and demanding change from our local regulators, policymakers, and elected officials to protect our families, loved ones, and communities' freedom to breathe. So again, they're just coming back to that immediate need that we all have to breathe. And they point out that, even though this is the Black Appalachian Coalition, it helps everybody, including Black Appalachians, but everybody else as well, by emphasizing the human right to health. My conclusion is to ask you to take action. I quote here from the most recent Lancet Countdown report on health and climate change. With mentions of health decreasing in the NDCs submitted as of February 2024, increased engagement of health professionals, including health system leaders, ministries of health, medical practitioners and nurses, public health experts, and academics, will be crucial to ensuring NDCs can promote improved health and well-being by meaningfully incorporating health considerations throughout. And this is why I am asking you to please connect with concerned health professionals who are organized and eager to engage with elected officials, policymakers, and communities, and also whoever else is in this audience. They want to engage with you because you are someone who cares about climate change and health. Health professionals can provide the necessary evidence base, and they can explain it in terms that everybody can relate to draw connections between specific climate actions and specific near-term health benefits, like clean air, for specific communities. For instance, the legislation that the Maryland state legislature is considering now will go through hearings where health professionals will testify about the health impacts of coal transport and the health benefits of the legislation.
but legislators need to hear from health professionals because they have a particular voice and access to a certain kind of evidence base because of their patient care experience. So there is a whole climate and health community worldwide with many organizations, and I just give 2 examples here. The first example is Fossil Free for Health. It's currently US-based, but it's open to expanding its geographic scope. They are a coalition of health equity, and medical organizations working to expose the fossil fuel industry's decades of disinformation and harm, dismantle its power and influence, and enact policies to end fossil fuel use and extraction and support energy justice. They are dedicating to addressing the health harms of the fossil fuel industry through policy, media, and on-the-ground advocacy. The second example is Healthcare Without Harm. This is a global group with a presence in Latin America. You can, if you read Spanish, you can read what's on the slide here without translation. The best thing to me about getting involved in the climate and health movement, and I've been involved with them now for 3 or 4 years, is meeting the wonderful people who are leading the way. Like, we know the folks that you meet in the bioethics community are great people, and the same is true of the folks in the climate and health movement. And so I think if you connect with these groups, you will enjoy it. Thank you very much for listening, and I wish you every success with the whole symposium. Thanks, everybody. Hola, yo no estoy escuchando, no sé si el resto tiene Now el I mismo can. problema. I cannot hear anymore. Perfecto. Ahí se escucha bien, ¿no? ¿Pueden Bien, escuchar? ahora sí. ¿Pueden ver la presentación? Perfecto. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia. La idea de esta presentación es contar resumidamente algunos de los proyectos que han y están siendo ejecutados en la Fundación Ética Climática y Desarrollo y algunos que están en vías de desarrollo actualmente. Yo, Recker, presidente y cofundador, junto a Romina Reckers, de la Fundación Ética Climática y Desarrollo. Bueno, nuestra organización fue fundada en el año 2002 por Romina Recker y Recker con el propósito de evaluar y desarrollar estrategias públicas, privadas y comunitarias en Sudamérica, facilitando una transición justa hacia una sociedad de economía neutra en carbono que impulse el desarrollo sostenible. Nuestra organización está comprometida con la equidad de género y promovemos su aplicación en la composición de los órganos de arbitración y fiscalización de nuestra entidad como persona jurídica privada, y somos miembros inscritos en el registro de organizaciones y movimientos sociales del Mercosur, y recientemente hemos solicitado el reconocimiento como organización observadora ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático de la ONU. Bueno, aquí voy a comenzar a esbozar los diferentes programas que desarrollamos en nuestra fundación. El primero aquí es el denominado Bioética y Cambio Climático, que está coordinada por Romina Reckers.
Uno de los proyectos ejecutados es Estrategias de Adaptación Climática y de Salud en Sudamérica, cuya directora es Romina Reckers. Los investigadores asistentes son Carlos Chavar, Cintia Rodríguez Garat, Victoria Gerbaldo y Lucas Reckers. Y tenemos como colaboradores Florencia Luna, Eusebis Rosic y Marcelo de Araujo. Este proyecto cuenta con el apoyo de GLAI, que es financiado por Wellcome United Social Science Award. Y este proyecto busca identificar la brecha de adaptación clima y salud en la región con el fin de impulsar una agenda de investigación y estrategias de adaptación efectivas. Otro de los proyectos del día de ejecución es la coproducción de normas éticas sobre enfermedades infecciosas sensibles al clima con organizaciones de base de mujeres del Paraguay, cuya directora es Romina Reckers. Los investigadores asistentes son iguales a los anteriormente mencionados, con la incorporación de Marcia Videla Ayala de Paraguay. El mismo busca fortalecer la participación de las mujeres en las políticas de adaptación clima y salud, dado su mayor grado de vulnerabilidad al impacto del cambio climático. Para abordar esta brecha, identificaremos la formación ética que necesitan los integrantes de estas organizaciones para contribuir al desarrollo, implementación y monitoreo de políticas nacionales de adaptación y salud. Para ello aplicaremos el método desarrollado denominado equilibrio reflexivo transdisciplinar, que combina la deliberación ética con la investigación transdisciplinaria con actores académicos y no académicos. Otro de los proyectos es la coproducción de normas éticas de investigación sobre clima y salud con miembros de organizaciones de base de mujeres en Sudamérica, cuya directora es Romina Reckers. Investigadores asistentes son los mismos denominados y se incorpora Andrea Pesci de Argentina como investigadora asistente. Este proyecto cuenta con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud y básicamente este proyecto se enmarca en la cuestión de que el cambio climático exige una revisión de los principios éticos de la investigación sanitaria, ya que los riesgos y beneficios de la investigación variarán según los escenarios climáticos futuros. Actualmente el sur global es el principal beneficiario de la investigación sobre enfermedades infecciosas sensibles al clima, pero en el escenario futuro los países del norte global también se verán afectados por la tropicalización de estas enfermedades. Este proyecto busca también desarrollar normas éticas con organizaciones de mujeres en Sudamérica a través del método de equilibrio reflexivo transdisciplinar, que, como mencionaba, incorpora actores académicos y no académicos. También en el marco de nuestras investigaciones hemos desarrollado el informe sobre la emergencia climática y el derecho a la salud ante la emergencia climática ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El informe, elaborado en el marco de la solicitud de opinión consultiva sobre emergencia climática y derechos humanos presentado por Colombia y Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, destaca la intersección entre el cambio climático y el derecho humano a la salud. Basado en evidencia científica, presenta recomendaciones para proteger a las comunidades vulnerables, especialmente mujeres, niños, personas mayores, personas con discapacidad y pueblos indígenas ante los efectos del cambio climático en la salud. La adaptación de los sistemas de salud emerge como una prioridad, destacando la importancia de la justicia de reconocimiento, la procedimental, la distributiva, la intergeneracional y la epistémica en la transición hacia una sociedad resiliente al cambio climático. Además, se aborda la brecha epistémica en el acceso al conocimiento científico y se resalta el deber de los estados de investigar y establecer prioridades de investigación para garantizar el derecho a la salud. Aquí tenemos la portada de nuestro informe y después, cuando partamos la presentación, podrán acceder y descargar al mismo. Otro de los programas que tenemos en nuestra organización es el de educación climática, coordinado por Lucas Reckers. En el año 2003, nuestra fundación firmó un convenio marco con la Universidad Nacional de Córdoba con el objetivo de colaborar en el diseño, organización y dictado de cursos
trayectos formativos, capacitaciones, diplomaturas y tecnicaturas. El acuerdo fue suscrito por quien le habla, Lucas Recker, presidente de la organización, y por el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, John Boreto. Y seguidamente de ese acuerdo emergió, junto a la Secretaría de Extensión Universitaria, la Diplomatura Universitaria de Formación Continua en Ética Climática para la Gestión Local y el Desarrollo, que tiene como objetivo abordar de manera interdisciplinar las problemáticas de cambio climático, incorporando herramientas de mitigación y adaptación. Hasta la fecha se han completado 2 cohortes correspondientes a los años 2023, 2024. Ambas cohortes han acumulado un total de 296 horas cátedra, con la participación de 35 docentes, más de 200 inscritos y un total de 22 egresados. Otro de los programas recientes del acceso a la información climática, también coordinado por Lucas Reckers, en el cual hicimos una solicitud de información pública sobre los avances del gobierno argentino y sus compromisos internacionales en materia de cambio climático, cuyos autores de este informe son Lucas Reckers y Juan Bautista López. Esta solicitud fue presentada el 14 de octubre de 2024 ante la Jefatura de Gabinete del Ministro de la Nación para conocer el avance y el desarrollo de las acciones climáticas del Gobierno Nacional, así como para evaluar su desempeño en áreas clave como financiamiento climático, asignación presupuestaria y confirmación institucional en el contexto de la obligación de presentar por nuestro Estado durante 2025 la tercera contribución determinada a nivel nacional. Cuando compartamos la presentación van a poder acceder al informe a través del link que se encuentra aquí abajo. Y en desarrollo, algunos proyectos que tenemos, como mencionaba nuestra cofundadora Romina Reckers, nos destacamos por tener una mirada transdisciplinar en nuestros proyectos y estamos avanzando en un convenio con la Facultad de Lenguas de la Universidad de Córdoba para la traducción al español de los informes de evaluación del panel intergubernamental sobre el cambio climático de la Universidad Nacional de Córdoba. Es la primera universidad en Latinoamérica en firmar el memorándum de entendimiento de la ONU, cuya finalidad es formar profesionales de la traducción para trabajar en este organismo internacional. El objetivo de este proyecto es hacer accesibles los informes de evaluación a través del idioma español a una mayor cantidad de población de esa habla. Otro proyecto fue la traducción al portugués del documento Climate Change 2021 Summary Rural al portugués para compartirlo en la página del IPCC y que este pueda ser accedido principalmente en Sudamérica por la población de Brasil. Y paralelamente estamos también en un proyecto relacionado a la conservación de la biodiversidad a través de la redacción de un cuento juvenil sobre la flora y fauna endémica de la Reserva Hídrica de la Pampa de Achala de la provincia de Córdoba, que es muy importante, en la que participarán varios cuentistas bajo la curaduría de la reconocida escritora infanto-juvenil Laura Escudero. Bueno, eso ha sido un pequeño resumen de todo lo que hemos venido desarrollando y estamos en desarrollo. Gracias a todos por su atención y por su escucha. Muchísimas gracias. Lucas, bueno, no sé si hay preguntas, comentarios, por ahí, por ahí podemos dejar unos minutos para que todo el mundo se pueda levantar, estirar y después dar lugar a preguntas, comentarios, porque venimos bien con el tiempo, vamos a tener bastante tiempo. Si les parece, damos entonces, son las 10, 5 minutos, y a las 15:15, y de paso piensan las preguntas en el interín o comentarios que quieran hacer, y nos volvemos a reencontrar, ¿sí? A tomar un café, ir al baño, lo que necesiten. Gracias. Vamos un rato. Yo voy a ser la primera. Maraya, do you get that?
Okay. Yeah, Only I'll for see you in a little bit. checking. Thank you, thank you. Bueno, bienvenidos de vuelta. Todavía estamos esperando acá algunas de las personas que se fueron al baño, pero ya van a venir. Pero vamos a empezar si hay algún comentario, pregunta. Para formular. ¿Hay algo en el chat? Ah, no veo nada. Hay un pedido de la referencia. No. Bueno, hay muchísimos halagos a las presentaciones en el chat. Romina quería ser muy bien. Dale, Romina, te damos la palabra. Gracias. Tengo una pregunta para Maraya. Ella la estará escuchando bien, ¿no? En la traducción, espero. Ok. Bueno, tengo una pregunta sobre esto que mencionabas, no estaba al tanto de que hay una estrategia para que algunas organizaciones y los estados en Estados Unidos asuman parte de las obligaciones y de las cargas que el gobierno federal, bueno, ha dejado de lado. Y me preguntaba si tú crees que esto es una obligación moral y también legal y de derechos humanos de esos estados, porque en el caso de los estados en Estados Unidos, me imagino que son estados fuertes y a veces con una capacidad para contribuir a lo mejor de manera suficiente, ¿no? A la problemática. Pero si pensamos en el caso de Argentina, donde abandonar el Acuerdo de París parece una posibilidad, me resulta extraño o todavía creo que hay que pensar y argumentar en favor de afirmar que los estados provinciales, en nuestro caso las provincias, tienen que asumir esa carga o sí, ofrecer un reaseguro de que el compromiso se va a alcanzar. Y pensando esto en términos de derechos humanos, lo veo más complicado, creo que tiene sentido, pero creo que va a requerir como cambiar muchas de las prácticas políticas y legales que tenemos alrededor del modo en que entendemos los derechos humanos y las obligaciones de los estados. Bueno, es un comentario con una duda más general motivada bueno, por tu presentación, Maraya. Muchas gracias.
Great. Thank you, Romina, for the question. It's fascinating. So, I mean, we did this once before, right? From starting in 2017. And so I think all the participants in this effort now have a lot of experience to draw on. You know, the fact that so much of our government functions are decentralized and carried out primarily at the state level or the county level or the city level is actually an advantage in this type of situation. And you saw the examples I was giving were like from state legislation and like regional coalitions. But I think that the main response to your question might be, and this is like obviously for further discussion offline, but to start with, I believe these actors are seeing it as an opportunity more than a cost or a burden. And at least the examples that I'm familiar with really do center benefits for the least advantaged communities. And so, you know, in terms of economic development and health, it's a good thing, and it's something that, you know, states like Massachusetts or California or Maryland, who are largely controlled by, where the government is controlled mainly by parties other than the one that's like currently in charge of the federal government, like they want to do this anyway, because it's better for people and it's better for promoting equity. But I think that's the main explanation for why it seems okay to us, is that we don't see it as a burden, but more of an opportunity. And you know, I might be mistaken about that in various ways, and we can talk as much as you want about it now or offline. Muchas gracias. Solo me gustaría comentar y agregar que en nuestra región, que tenemos el ejemplo también de Bolsonaro intentando abandonar el Acuerdo de París, que no se llegó a concretar, si bien lo recuerdo. Ese fue un momento, un backlash, si uno lo quiere poner también en términos de justicia transicional y de sociedades en transición. Pero luego la Corte Suprema de Brasil convirtió al Acuerdo de París, o le otorgó al Acuerdo de París el estatus de un instrumento de derechos humanos para proteger a la población y para darle estabilidad a ese compromiso. No sé si, no creo que sea posible lo mismo en Estados Unidos, por lo poco que conozco del sistema jurídico en Estados Unidos. Pero entiendo, pensando en este ejemplo regional, que puede ser también una oportunidad, ¿cierto? Para construir nuevas estrategias y espacios. Ok, gracias. Gracias. Sí, me parece que en el caso de Estados Unidos uno lo que ve es que tampoco ratifica muchos de los tratados de derechos humanos, menos aún me parece que va a ir por el lado de cambio climático. Así que por ahí, si uno, no sé, quisiera ser más estratégico, tendría que pensar en diferentes alternativas, porque quizás ese es un obstáculo demasiado amplio, ¿no? Demasiado grande para sobrepasar. Pero bueno, es una cuestión más pragmática que habría que considerar, ¿no? Poner en consideración. Yo no sé si hay algún otro comentario, pregunto. Yo tenía ganas de que... Ah, perfecto. Sí, Gracias. Cristina. Mi nombre es María Cristina Olano, vengo de Colombia. Hay varias reflexiones más que preguntas que quisiera compartir. Una primera es que el tema de salud es una dimensión especialmente intersectorial. O sea, es un tema que no se circunscribe, digamos, a un sector de salud y por consiguiente no se aborda o no se debería abordar exclusivamente desde la lógica sectorial y de servicios. No sé si soy clara. Porque aquí estamos hablando de un mundo en donde múltiples sectores participan, digamos,
intervienen de una u otra manera en la buena o mala salud, digamos, de una población en un territorio determinado. Esto nos obliga, creo yo, a entender que la relación o el abordaje, digamos, de la salud y sobre todo en su relación con el cambio climático, exige ser vista como un reto, digamos, del enfoque de derechos humanos, desde el enfoque de derechos humanos. Y allí la intersectorialidad vuelve a tener relevancia. Y allí adquiere relevancia también la, digamos, obligatoriedad de entender que como derecho humano tiene unos retos asociados en términos de enfoque territorial o de enfoque poblacional que deben ser abordados. Entonces ya estoy hablando de intersectorialidad, estoy hablando de enfoque poblacional, enfoque territorial, bajo una sombrilla, digamos, que es la salud como derecho humano. Y esto se alinea perfectamente también cuando uno entiende y sabe que el cambio climático no es, digamos, un fenómeno que esté sucediendo en el mundo por responsabilidad de un determinado sector, no, también allí hay intersectorialidad. Y también en la acción climática hay intersectorialidad obligada, digamos, ¿sí? Y en cualquiera de los dos casos vuelve el enfoque de derechos humanos a tener relevancia para garantizar que el abordaje del cambio climático y la acción climática también se hagan desde un enfoque de derechos humanos. Y el otro tema que quisiera traer a colación es que ahí tenemos un reto, porque los estados están organizados de manera sectorial fragmentada. Y aquí estamos hablando de una acción que necesita trascender lo sectorial. Entonces, el reto es cómo fluimos con acciones, digamos, estrategias que exigen la intersectorialidad con un responsable que es fragmentado y que no tiene esas miradas, digamos, más integrales. Y sobre todo, lo que nos exige allí es también pensar en esa relación que mencionaba Romina al principio respecto a la descentralización. ¿Cómo lograr esa conversación armónica entre sector y territorio? ¿Cómo lograr esa conversación armónica entre territorio-nación para que efectivamente todas estas decisiones o estrategias se puedan implementar? Es un poco por ahí. ¿Algún comentario del panel? No. De mi parte, solo decir que acuerdo en cada uno de los puntos de esta intervención. Sí. Por ahí lo que querría volver es por ahí y preguntarle al panel, ¿no? Digamos, cómo reconectar todo lo que se planteó con esta idea de las contribuciones determinadas a nivel nacional y cómo piensan, digamos, que este tipo de planteo podría trabajarse y, digamos, sobre todo para incorporar cuestiones que tienen que ver con planteos éticos, planteos desde la salud. En el caso del aire, era del aire puro, digamos, parecía bastante claro, pero a niveles nacionales, con toda esta cosa que en donde también aparecen las naciones haciéndose responsables, pero muchos de estos problemas exceden las fronteras, ¿no? ¿Cómo trabajarlos? ¿Cómo lo piensan? Those are really hard questions, and I don't know the answer at all. Is there more that you can say specifically about, like maybe an example of a problem that you have in mind that involves working across national borders? Is that the gist of the question?
Romina. ¿Escucharon la intervención de Maraya? Creo que Sí. tenía una, sí, era como un tipo de repregunta, ¿no? Exactamente, Hacia- sí. Era como si hay algo específico como la problemática del transfronterizo, digamos, ¿no? Creo que esa es una pregunta para ti, Flor, si te querías focalizar en eso, en tu pregunta. No, yo lo que quería era saber o tratar de entender, digamos, cómo impactan estas contribuciones terminadas a nivel nacional y, digamos, y cómo se pueden entender, porque lo que estamos tratando es de ver cómo entra la ética, cómo entra la salud y, digamos, volver sobre el tema. Entonces, por eso decía, algunos de los problemas los podemos pensar de manera más nacional, otros por ahí no, sobre todo si estamos pensando en cambio climático y enfermedades infecciosas, bueno, no reconocen fronteras, hay que trabajar de otra manera, sí o no, por ahí la única alternativa que tenemos, de vuelta, volvemos a lo pragmático, ¿no? La única alternativa que tenemos es lo nacional y el trabajo nacional, pero por ahí si no debiera pensarse desde otro lugar, ¿no? Cuando los problemas son por ahí más bien regionales o van pasando fronteras o... Más aún en un contexto migratorio tan fuerte como el que estamos viviendo. Por ejemplo, pero además, qué sé yo, no sé, nosotros, por ejemplo, en Argentina no teníamos dengue, o sea, sí teníamos en algunas provincias más del norte, y ahora, digamos, es como un problema en donde parece que ha llegado hasta la Patagonia. Bueno, todo ese tipo de planteo lo pensamos únicamente nacionalmente, lo pensamos regionalmente, con el tema, como vos bien decís, de migraciones y enfermedades que también pueden ir trayendo, sí, migrando, exacto, ¿no? Cómo pensar este tipo de desafíos, ¿no? No sé si me permiten, por favor. Sí, Bueno, saludando a Romina, mucho gusto verte desde aquí. presentate, Carlos. Mi nombre es Carlos Yavar, soy biólogo de profesión, trabajo en el Ministerio de Salud, haciendo investigaciones. Y recién estoy en la aventura de la bioética, el cambio climático y la salud, justamente con Romina Reckers, y gracias también a la maestría en bioética que llevé con Florencia como coordinadora. Esto me ha permitido, como profesional de la salud, abrir un poco más mi visión respecto a la problemática que existe en cuanto al desarrollo o la aparición de enfermedades infecciosas que tienen mucho que ver con el cambio climático. Sin embargo, los países plantean soluciones pragmáticas que no consideran las particularidades de las comunidades afectadas. Mi tesis tenía que ver mucho con pobreza extrema y parece que esto me persigue mucho porque las poblaciones más afectadas por el cambio climático es justamente las poblaciones que sufren y que viven pobreza extrema. Y las vulnerabilidades que encontramos en estas comunidades generalmente no son vistas por los decisores políticos. Y para eso necesitamos investigadores que puedan sacar a la luz esas particularidades que de alguna forma ayudan a contribuir con la justicia epistémica, que habíamos conversado muchas veces y que yo no lograba entender muy bien. Sin embargo, si nosotros damos a entender a los decisores políticos que trabajan en políticas ambientales, que existen ciertas características en las comunidades que tal estrategia no les va a convenir, que tal estrategia más bien conviene al Estado porque el Estado tiene sus intereses propios. Entonces, tal vez las estrategias podrían ir hacia un mejor puerto. Y por eso existe la bioética. La mayoría de los planes que hemos estudiado juntamente con el equipo de investigación que lidera Romina Reckers, nos menciona que justamente la parte bioética, la parte que tiene que ver con la moral, que justamente era una de las preguntas que había dicho Romina, ¿no? Que había cuestionado Romina respecto a que
si es realmente moral plantear estrategias que no tienen mucho que ver con estas comunidades y que más bien favorecen la economía del Estado, perdón, del Estado. Entonces, ¿dónde está la bioética en todos estos aspectos? Y la salud está muy divorciada de la salud ambiental. O sea, la salud pública muy divorciada de la salud ambiental, porque desafortunadamente en los países latinoamericanos esto recién está empezando. Recién están haciendo cuando en países que tienen que ver con las estrategias de mitigación ya está muy bien asentado. Entonces, lo que queremos en esta reunión, y tal vez fue la intención de invitar a los expertos que tienen que ver con políticas y decisiones ambientales, es justamente que puedan ver también lo que yo no veía, ¿no? Hace años atrás, la visión bioética respecto al clima y la salud. Actualmente Lima está sufriendo dengue, no lo teníamos desde hace muchos años, y esto se ha vuelto tan repetitivo que no sabemos qué hacer. Y lo mismo está sucediendo con otras localidades de nuestro país. Entonces, es tiempo de ver realmente nuestras obligaciones morales como decisores políticos, como investigadores, como directores, ver cómo podemos nosotros apoyar a estas comunidades que están sufriendo en primera línea los embates de cambio climático. Eso más quería opinar, gracias. Bueno, me presento, mi nombre es Diego Quispe. Hace unos meses era el punto focal del IPCC de Ecuador. Actualmente soy el coordinador de la iniciativa de pérdidas y daños para cambio climático. Me gustaría resaltar dos temas y tal vez plantearlos como retos que se pueden transformar en oportunidades. En la región tenemos 4 representantes del IPCC, 2 de los cuales son de Argentina, uno de Chile, otro de Venezuela y un copresidente, si no me equivoco, de Perú. El IPCC termina siendo el órgano científico que provee información de primera mano de lo que está ocurriendo. Deberíamos aprovechar ese espacio para poder tener acceso a información y también algo que sí considero y mencionó Romina como un reto, el tema de financiamiento y también la posibilidad de que los instrumentos de cambio climático que se generan en la región puedan comunicarse, es decir, tengan coherencia. Lastimosamente hay un límite jurisdiccional imaginario, las fronteras, pero definitivamente compartimos muchos de los retos de cambio climático, pero, esto matizo, no puede haber una diferencia muy grande entre lo que ocurre en un plan nacional de Ecuador o un plan nacional de adaptación de Perú. Si partimos de que el hecho de que el cambio climático es en función de un clima, el clima tiene un comportamiento en isolíneas, es decir, gradual, no puede ser que cruzo la frontera y tengo otra vulnerabilidad. Entonces, me parece que hay un elemento clave que podemos rescatar, es entender o propender a que los instrumentos de cambio climático se puedan comunicar, es decir, que puedan ser comparables, que puedan ser extrapolables, que se puedan hacer acciones conjuntas, porque recuerdo un caso, sobre todo en Centroamérica, cuando tuvimos el grupo de trabajo de Santiago hace un par de años, donde cruzando la frontera de un país a otro en el mismo río, la vulnerabilidad era nula en el territorio, cruzando la frontera, que es imaginaria, era roja. El clima no se comporta así, entonces necesitamos comenzar a entender y comunicar nuestros instrumentos de gestión. Y ahí viene lo que mencionó Romina, el financiamiento pensado en justamente esto, empatar los instrumentos de gestión, aprovechar estos espacios que tenemos como región, que logramos en ese entonces en el IPCC, entiendo que mañana estaría aquí Inés, lograr tener quizás un mayor acercamiento, generar un grupo de apoyo a estos expertos para que también nosotros podamos retroalimentarlos de doble forma. Podrían ser uno de los aspectos relevantes en estos retos que conlleva el cambio climático. Sí, me parece muy interesante lo que planteaste, Diego, pero me parece que sigue siendo muy desafiante, ¿no? Porque además la región es muy diversa. Entonces, ¿cómo se hace para combinar los intereses, las necesidades de países que por ahí, digamos, Ecuador es pequeño, digamos, Perú o Colombia son muchísimo más grandes, Brasil es un monstruo, qué sé yo, el tipo de población que tenemos,
el tipo de desarrollo que tiene cada uno, ¿no? Yo creo que plantea muchísimos desafíos. No solo uno se lo puede plantear, me parece, norte-sur, ¿no? Con agendas completamente por ahí distintas, sino también al interior de la misma Latinoamérica, ¿no? Con la diversidad y problemáticas como muy diferentes, ¿no? Me parece que es todo un desafío. Por ahí países vecinos pueden acordar determinados, pero nuevamente va a depender mucho esto que vos decías, por ahí en un mismo río tenemos una población que está en una situación de vulnerabilidad terrible, mientras que por ahí del otro lado no. ¿No? Yo leía hace tiempo un caso que era con la frontera México-Estados Unidos, y sí, prácticamente dos ciudades colindantes, pero con problemas absolutamente diferentes, porque son países muy distintos, ¿no? Entonces, eso yo creo que le agrega, si es que yo entiendo algo de esto, le agrega otro desafío, ¿no? Muy difícil de lograr, porque, bueno, esto tiene tanta diversidad Latinoamérica, tenemos problemas comunes, pero también problemas tan diferentes, ¿no? Desarrollos tan diferentes. Qué sé yo, Sudamérica, Chile, Argentina, Uruguay, tienen, qué sé yo, problemas por ahí muy diferentes de lo que puede haber en Ecuador, Colombia, no sé. Me parece que eso es parte también del reto, ¿no? Y cómo pensar de todas estas nuevas políticas. Pero bueno. Quizás si me permites, quizá voy a lo del IPCC, deberíamos aprovechar ese espacio y tal vez propender con la academia. Algo que nos está faltando es los modelos regionales de cambio climático, la parte biofísica. Para la región no tenemos ningún modelo y tenemos que usar modelos de otros países, hacer un downscaling y tratar de representar a nuestra realidad. Necesitamos tener un modelo regional porque la exposición, es decir, la amenaza a la que estamos expuestos tiene un comportamiento muy similar en la región. La vulnerabilidad ya es específica y difiere de un sector al otro, pero entender de mejor manera las amenazas a nivel regional podría darnos como un gatillador de lo que deberíamos hacer, entendiendo que cada vulnerabilidad es diferente en cada territorio, pero que la amenaza termina siendo, como menciono, isolíneas, es decir, no hay un cambio radical cruzando el Chaco de Paraguay al de Argentina, tiene cierto comportamiento similar, claro, la vulnerabilidad es diferente, pero eso es lo que necesitamos quizás propender con esta parte científica técnica de los modelos regionales, modelos de circulación global un poco más apegados a nuestra realidad. Sí, sí, y los modelos de desarrollo también, ¿no? Porque también las políticas que se vayan a implementar, cómo van a impactar en esas poblaciones, ¿no? Y ahí también hay otro tema. Pero bueno, no sé si nos enroscamos acá, si hay algún otro comentario. Si nuestros panelistas quieren por ahí cerrar haciendo destacando algo de sus presentaciones. ¿Te apareció algo en el chat? Romina, after you. Okay, in Spanish. I was taking note of your. Estuve tomando nota de tus intervenciones y una cosa que me gustaría decir es que algo positivo sería ver a las contribuciones nacionalmente determinadas como un proceso o como una instancia concreta en un proceso que es un proceso intergeneracional también y como un foro, una oportunidad, como decía Maraya antes, para reformular los compromisos, pero en caso de que por circunstancias contingentes en un determinado momento, en una determinada presentación,
un país no pueda avanzar en la dirección correcta, este proceso también ofrece alternativas y esas alternativas son la posibilidad de contestar y de disputar lo que se hace en esa contribución nacionalmente determinada, como ha pasado, por ejemplo, en otros países a través de la litigación climática, para poner un ejemplo en el caso de Alemania, ¿no? Uno tiene una herramienta y un punto de anclaje para cuestionar y tratar de promover o imprimir una dirección en este proceso que no se acaba en esta ronda o en esta aplicación o envío de estas contribuciones en concreto. Eso por un lado. Y por otro lado, pensaba a partir de sus intervenciones en un tema que me interesa mucho, que es el derecho humano a la salud, eh, todos los límites que las doctrinas, los marcos y las concepciones de derechos humanos tienen para estas cuestiones que son intergeneracionales y transfronterizas, ¿no? Especialmente en el caso de las enfermedades infecciosas, donde esas concepciones, las concepciones que conocemos de derechos humanos y las teorías, pero también la práctica jurídica y política, están muy enmarcadas en la relación entre un Estado y sus ciudadanos o sus residentes, ¿no? Y estas problemáticas desafían esos esquemas. Y entonces, bueno, también es una oportunidad para volver a repensar cuál es el rol de los derechos humanos en este contexto. Bueno, eso. Gracias a todos. Le paso la palabra a Maraya. Well, thanks very much, and all of these reflections are quite profound, and I have learned a lot from listening, so thank you very much for sharing. And I think these are really hard problems, and I'm glad that you have experts from many different disciplines in the room there. This may or may not be helpful, but I wanted to introduce an even bigger perspective, which is planetary health. So you all may be familiar with it, but it's really a movement, I think. And it's a movement that locates climate change alongside biodiversity, land use, air and water pollution, food systems, and kind of draws interconnections between all of those dimensions of the Earth crisis, which is basically that human activities have now threatened to exceed like what the Earth system can support, for our own well-being and that of other animals and plants and ecosystems. So when you expand the view like that, it is another way to connect with a movement of people who are very, very solutions oriented, and it naturally supports kind of cross-sectoral communication as well as cross-border collaboration. I don't think it helps very much with these questions of human rights and justice that are very central to the ethical reflections here. And for that, I don't have a lot to offer, honestly. It's more like I need to relearn how some of those things fit into the emerging crisis that we're in. But I'll put a reference in the chat to the Planetary Health Alliance, which is made up of over 400 organizations around the world that are talking about this. And I'll put in one more reference, which is to nature-based solutions to anticipate and try to prevent future impacts, including future potential infectious disease impacts. Again, it doesn't help with infectious disease impacts right now, but it could help far in the future. So I hope that helps a bit. Muchísimas gracias, Maraya. Y cierra Lucas. No sé si quieres hacer alguna reflexión. Sí, bueno, como reflexión también con esto que aportaba Diego de Ecuador y Cristina también de la intersectorialidad y los problemas, ¿no?, que traspasan las fronteras y las vulnerabilidades. Creo que también, pensándolo bien,
y aprovechando, ¿no? Nuestra cultura, ¿no? Sudamericana que nos une en muchos aspectos. Quizás hay muchas oportunidades, ¿no? Cuando abrimos la participación a actores que no sean necesariamente los académicos o los referentes de los gobiernos, de los que aplican las políticas públicas, a poder encontrar soluciones, porque ellos tienen una mayor noción de la territorialidad y, en definitiva, creo que uno podría ahí encontrar ciertas problemáticas, independientemente de la frontera en la que se circunscribe uno como ciudadano, quizá la comparte a otro ciudadano de otro país y de allí se puede generalizar ciertas soluciones y por eso creo que es muy importante y bueno, en el día de hoy lo vamos a estar compartiendo, ¿no? A través del co-desarrollo de conocimiento científico transdisciplinar, incorporar esa visión para poder encontrar soluciones que sean efectivas en el presente, ¿no? Y que no sean solamente decisiones que no impacten positivamente a las poblaciones y que seguramente se puedan replicar independientemente de la frontera que esté cada uno. Bueno, yo creo que si no hay algún otro comentario, podemos cerrar esta mesa, tomarnos un tiempo para comer algo y bueno, nos vamos a volver a encontrar a la 1 p.m., digamos, de hora de Buenos Aires, Argentina, porque como hay, por suerte, mucha gente conectada de manera online, que anímense a mandar sus mensajes, sus comentarios, así también los vamos incorporando, porque la idea es que, ¿no? sea toda una jornada de reflexión. Así que, bueno, los liberamos entonces y nos volvemos a encontrar a la 1. Téngannos un poquito de paciencia, porque a veces tenemos problemas con la señal. Muchísimas gracias a todos los panelistas y nos volvemos a ver en un rato. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Thanks, Maraya. Thanks for all your inputs. Thanks. Well, thank you so